Un cordial a todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Como venimos haciendo durante este tiempo, vamos a compartir el comentario al Evangelio del domingo 15 del tiempo ordinario, en el ciclo A. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Es lo que conocemos con el nombre de la parábola del sembrador. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, y se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Jesús es un buen observador y va a hablar a la gente de lo que ha visto y les sucede en su vida cotidiana. Salió el sembrador a sembrar. Cualquiera de sus oyentes estaba capacitado para captar estas palabras de la parábola, porque era una imagen que todos podían contemplar con solo extender su mirada alrededor. Estaban acostumbrados a ver a los labradores sembrar la semilla en los campos. Al sembrar un poco, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Y Jesús también nos va a decir en el Evangelio lo que significa la semilla que cae al borde del camino. Y dice Jesús: si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. No la entienden porque no se les explica bien. No se entiende la palabra de Dios porque a lo mejor tampoco nos esforzamos por entenderla y nos dejamos entusiasmar por temas mundanos que dejan que la imaginación venga y robe la palabra de Dios. Esa semilla de la palabra de Dios no logra penetrar hasta nuestro corazón o nuestro entendimiento. Las distracciones y el poco deseo y afán de entender el mensaje de Dios hacen que se pierda. Tenemos que pedir perdón al Señor por tanta palabra suya que hemos dejado perder con indiferencia. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Jesús dice que lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra de Dios y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o una persecución por la palabra, sucumbe. Una de las piedras que ataja la raíz de la palabra de Dios para que no pueda producir fruto es la cobardía, porque nos persiguen, porque cumplir lo que Dios manda nos acarrea dificultad. Por eso desistimos de poner en práctica la palabra de Dios. Pero todo lo que vale cuesta. El reino de los cielos padece violencia y solo los que se hacen violencia a sí mismos lo conquistan. Otra piedra que puede hacer morir la palabra de Dios es la tentación. Un santo vio un solo demonio atacando a quienes no oyen la palabra de Dios, pero vio más de 1000 atacando a quienes sí la escuchan. Y en visión le fue dada la respuesta. Es que el infierno desea anular en cada alma los mensajes que recibe del cielo. Quien arrebata también la palabra de Dios es la inconstancia. No dejemos morir esa semilla que Dios ha depositado en nuestro corazón. Hay que perseverar en la vida cristiana, aunque se presenten dificultades. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. También en nuestra alma
pueden existir unas zarzas de preocupaciones que no dejan crecer las ideas espirituales de Dios que Dios nos envía. Las zarzas o las espinas que ahogan en nuestra alma la palabra de Dios pueden ser la concupiscencia de los ojos, en términos de San Juan, la concupiscencia de los ojos, el deseo de poseer más y más, la concupiscencia de la carne, con todos sus malos pensamientos y deseos que matan toda idea espiritual, y también puede ser la soberbia de la vida, ese anhelo insaciable que todos tenemos de ser estimados, de tener una buena imagen ante los demás. Si vivimos ahogados por demasiadas preocupaciones, la palabra de Dios no hallará sitio en nosotros para producir el fruto que ella espera, los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que los afanes de la vida o la seducción de las riquezas nunca ahoguen en nuestra alma su palabra y la hagan quedarse estéril. El resto, dice Jesús, cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100, 60 o 30 por uno. A la actividad de Dios, que siembra su palabra, debe seguir la actividad de la persona humana que escucha, que medita y que pone en obra, que practica esa palabra escuchada. Dios siembra por medio de la lectura de la Sagrada Escritura, tan importante en nuestra vida cristiana. Siembra también por medio de las predicaciones que escuchamos, de los buenos consejos que recibimos, de las inspiraciones que sentimos y que el Espíritu Santo pone en nosotros, en nuestro corazón, de los testimonios de tantos hermanos y hermanas, de los santos, que nos hacen pensar, pues en ellos vemos la palabra de Dios hecha vida. Y siembra también día a día a través de los buenos medios de comunicación, de los libros, de las páginas web, de todos los artículos en los medios de comunicación cristianos. Acaba el Señor con esta frase: el que tenga oídos, que oiga. Terminada la parábola, Jesús invita a que cada cual considere la gravedad de lo que acaba de oír, meditándolo en su interior y aplicándose cada uno la lección. Jesús explica que hay dos clases de oyentes respecto al mensaje de Dios. Unos que son indiferentes, se hacen los sordos y se quedarán sin escuchar. Otros se esfuerzan por captar el mensaje de Dios y se les dará una admirable abundancia. El castigo de los indiferentes, de los incrédulos, será precisamente quedarse sin la maravilla y la riqueza del mensaje de Dios, sin ser transformados en su vida. Y el premio de quienes reciben con generosidad y corazón abierto la palabra de Dios, los que la reciben con entusiasmo, con buena fe, será cosechar abundantes frutos de vida eterna. Jesús quiere recordarnos a todos que las parábolas solamente las podemos entender si las escuchamos con un espíritu de fe. Hay que meditar, esforzarse y tener buena voluntad para lograr captar qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Señor, danos hambre y sed de escuchar tu palabra, que seamos buena tierra para ella. Desearles a todos, queridos hermanos, que pasen un feliz domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la próxima ocasión, Dios mediante.